Buenos días, sus señorías. Vamos a terminar con el tema de la encriptación, que es un tema, es muy divertido cuando te metes con él, pero es bastante árido si no tienes quien te guíe. Afortunadamente, hoy con las IAs es más fácil ir alcanzando y viendo más cosas. Eh, ¿Por qué os traigo este vídeo ahora? Pues porque como estoy con lo del proyecto Nexo y lo tengo ya casi a punto de presentación en sociedad, todavía no, pero casi. Lo que, lo que me he encontrado es que no estaba yo muy conforme con el sistema de encriptación que utilizaba, que ya os lo conté en el vídeo anterior de la serie de Hablemos de Seguridad 2. Pues este es el 3, donde utilizo el mismo sistema. Si no habéis visto el sistema, os lo resumo aquí para que no os tengáis que tragar el otro vídeo, aunque deberíais haberlo visto. En, a ver, que me quito de en medio. En este formulariete que os he preparado aquí, lo que hago es, aquí tecleo la clave que quiero encriptar. Esta clave se encripta según ese protocolo con un prefijo que debe mantenerse secreto. Cuanto más largo y enrevesado se supone que mejor. Y ya está, este botón encripta, vemos el código, este botón encripta la clave text, lo que hemos tecleado, y el otro botón desencripta lo que hemos encriptado. Entonces, ejecutamos el ya por ahorrarme tecleo ya viene el texto puesto, aunque lo podéis modificar todo lo que queráis. Y si le damos a encriptar, pues ya tenéis aquí la clave encriptada. Esto no se puede desencriptar si no conoces esto, pero cada vez que lo encriptes es distinto. No se puede encriptar igual dos veces. Entonces, desencriptar, sí. Si yo la cambio y la desencripto, me sigue dando en este. Si lo modifico, la encripto y la desencripto, como veis, se arregla. Esto ya lo conté en el otro vídeo. Lo que fallaba en mi sistema era qué hacer con la clave secreta. Con la salt, con el prefijo, no sé por qué lo llaman salt, que en inglés es sal, pero bueno, no sé, aquí lo he llamado salt porque así lo llamaba el, la IA a la que le planteé mi sistema y que inmediatamente descubrió el fallo. ¿Cuál era el fallo? Pues que esto yo lo guardaba, lo podéis comprobar en otro vídeo, como una variable privada o pública, no me acuerdo, dentro del módulo donde se desencriptaba y encriptaba. Eso es una debilidad enorme porque cualquiera con dos dedos de frente que sepa lo que hace, mira el, el ejecutable, lo descomprime y el ejecutable es un archivo comprimido que contiene muchas cosas, el pcode, las imágenes que hay también. No vamos a entrar ahí. Pero descomprimiendo el pcode, no, la palabra guay es descompilando, aunque el pcode de Gambas no es puramente un compilado. Tampoco sería mucha diferencia. Existen descompiladores de código, aunque lo hicieras en C o en lo que sea, que te descompila el código y se queda tan ancho. Entonces, el famoso pirata malvado que tiene conocimientos, tiempo y mucho interés, no lo podéis evitar. Eso ya, hagáis lo que hagáis, como decía el cura con el chiste del reloj, daros por follados. Pero el curioso, el cotilla, el aprendiz de hacker, el no sé qué, sí podemos de alguna manera ponérselo difícil. No imposible, pero sí difícil. Si lo ponemos esto en el código como una variable, estamos perdidos, según mi querida IA. ¿Qué hacer? Pues hay que ofuscar el código. Aquí tenemos un ejemplo. Bueno, os enseño primero el formulario, clase de inicio. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Pues aquí tenemos que este es el texto a ofuscar, que sería el prefijo de antes, mi clave secreta era, ¿no? Clave secreta. Y lo vamos a ofuscar a través de una máscara. Esto es parecido a lo de la salt, solo que tened en cuenta que aquí no vamos, ya lo veréis, es evidente, no vamos a encriptar nada, aunque el funcionamiento sea parecido. Yo en mis programas como estándar utilizo en la máscara
el nombre del programa. Application name, en este caso sería ofuscar, pues aquí lo llamamos igual. ¿Por qué? Pues porque así es distinto para cada programa la ofuscación. ¿Y en qué consiste la ofuscación? Pues consiste en, por un lado, convertimos cada una de sus letras en su valor ASCII. Eso es muy simple y muy sencillo. Pero después de eso, utilizando la máscara, pasamos esto por el XORG, que esto en el código, no, primero le damos. Lo pasamos por el conector lógico que sorta, ahora lo vemos, utilizando la máscara. Y nos da toda una cadena de letras, perdón, de números que corresponden a letras, pero no a estas, corresponden a otras letras. Para desofuscar, ¿qué hay que hacer? Unificar estas dos cadenas. ¿Por qué dos? Ahora os lo cuento. Unificar estas dos cadenas en un array único de integer, de número, y pasarlo otra vez a ASCII. Con esto se queda. Si lo vemos en el código de este programeta, el ofuscar, a ver el código, veréis como aquí lo que hago es el soff, bueno, convierto, a ver, que me he perdido. Yo solo me he perdido. ¿Dónde unifico las dos cadenas? Pues ni lo sé. Que como no le puedes ni como para el ejemplo, le he puesto el nombre este, ¿cuál es? Este es el botón 4. Ok, pues el botón 4, aquí es donde las unifico. Sí, efectivamente. El SSOF lo que hago es unificar las dos cadenas en SPCText y SOFUSText con una coma, los junto con una coma, y lo convierto en un array numérico, integer. Con eso lo podemos ir haciendo paso a paso y verlo. Si aquí esto era la clave, que era el texto ofuscar, era mi clave secreta. Mira que no me gusta teclear en directo, pero esto es mal. Y le damos ofuscar, ahora le damos a comprobar y veis que aquí tengo las dos cadenas que he conseguido al ofuscar. En SSOFT ahora tengo el array de todas las cadenas que tenía, pero convertido en número, todos los valores ASCII convertidos en números. En SMask meto el texto de la máscara que hemos tecleado. Y ahora este bucle lo que me hace es pasar el valor de cada una de estas XOF por el XORG, el valor de lo que hay dividido, o sea, el número que estamos dividido por la máscara, etcétera. Bueno, matemática elemental. Entonces, esto nos vuelve a reunir, luego cuando aquí con el ampersand más lo unimos todo en una cadena que luego la pasamos al texto. Si os fijáis, este bucle viene a ser el mismo que se utiliza para, solo que aquí le dábamos es lo que habíamos tecleado. O sea, el salt n viene a ser lo mismo. Quiero decir que no hace falta más encriptología ni más leche para ofuscar el código. Y me diréis, sí, esto está muy bonito, pero ¿qué diablos hago yo? A ver que volvamos aquí. ¿Qué diablos hago yo con estas ristas de numéricos? Pues lo que hacemos es, vamos a ¿qué? A cerrarlo. Bueno, recordarlas de memoria. Empieza en 34 y termina en 7. Lo que hacemos es, nos pasamos al módulo MCR que pondremos en todos nuestros programas de que estén sujeto y le pasamos, anda, aquí lo he tenido que teclear mal porque no me salen los mismos números. Eso porque en el cripto, cuando dice el cripto, lo que hacemos es eso que os estoy contando. Esa máscara, esas ristras de texto separado por comas,
las pasamos aquí. Aquí el SOFUS y aquí el NSPC. ¿Por qué? Porque si las pones todas juntas, el malintencionado curioso se las encuentra en algún sitio del código y puede interpretar y puede buscar y puede... estando en sitios separados dentro del PCODE aparecen divididas. Cuanto más trozos hiciésemos y más los repartiésemos por todo el código, mejor. Y bien, esto es una barrerita más, una dificultad más que le ponemos al dividirla en dos. Aquí lo que hacemos es unir las dos claves igual que hacíamos antes. En SPC le insertamos al final el SOFUS. En SPC es lo que devuelve esto. Le insertamos el SOFUS y ya tenemos en SSN toda la SALT. Y vale, después de eso utilizamos, la pasamos, la invertimos. Esto no sé si os lo he dicho antes, a ver qué correcto. Si os lo he dicho antes, pero bueno, eso, que invertimos para mayor despiste. Una vez que has desencriptado, que has desofuscado la cadena, intentas desencriptar y no funciona. Hay que invertirla y después desencriptar o encriptar. Y bien, esa es la novedad. ¿Para qué sirve esta utilidad que os doy? Pues para todos los programas, cuando empieces a teclear el código de un programa que quieras que vaya encriptado y demás, utilizas estas utilidadillas, sobre todo esta, el Sofus, para con el nombre del programa crear la SALT y esas dos ristas copiarlas al código MCR, no de este programa, sino del programa que estés haciendo tecleando. Le metes ese modulito copiado y ya tienes un programa tuyo que encripta y desencripta para archivar las claves en la base de datos y todo eso sin ningún problema. Hay veces cuando os hablo, yo os hago programas de estos que yo mismo me oigo súper confuso. No sé si es verdad, si a vosotros os perdéis por el camino, pero es que no sé hacerlo mejor. Yo os cuento lo que veo con el tiempo que dispongo y el material que hay. Y nada más. Esto lo incorporaré, esto de la SALT y del como parte del proyecto Nexo. La utilidad esta para generar y demás irá dentro de las carpetas del proyecto, pero no irá en ningún menú. Me parece demasiado peligrosa. O sea, quiero decir, la herramienta que crea esos arrays de números donde está la SALT, que es digamos, el corazón de la seguridad de nuestro tal, me parece demasiado peligroso ponerlo al alcance de nadie, así que eso iría al ordenador del programador, no ya del administrador del Nexo, ni de los usuarios del Nexo o los usuarios de los programas del Nexo, sino al programador. Por cierto, suena bien eso, ¿eh? El administrador del Nexo. Soy usuario del Nexo. Tengo mis derechos. Perdón, permisos. Entonces, eso, hasta aquí hemos llegado. Este programita ya que estáis, el Vesta, que ya os he dicho y que veis que está funcionando, lo utiliza este sistema con su propia manera de encontrar las encriptaciones. Hay cosas, a ver, os lo he dicho, digo como estándar, pero no a la hora de la verdad, sino solo como estándar. Utilizo el nombre del programa para hacer la máscara de Focar. Pero hay una forma de atar el programa al ordenador donde lo instalas que consiste en pillar tú como administrador del Nexo. Puedes averiguarlo, puedes mirar en la base de datos cuál es la clave la clave no, el nombre del disco del ordenador donde vas a instalar el programa. O que la primera vez el propio programa incorpore una rutina que ofusque mucho rollo. Pero tú lo puedes hacer, decir, vale, esto va a ir al ordenador de fulano. ¿El disco duro cuál es? Este nombre. Vale, lo utilizas como máscara de ofuscación y ese programa instalado ya no es pirateable
a otro ordenador porque no funcionaría. Esa ofuscación no, el disco no tendría el mismo nombre y no iría. Y cosas por el estilo. También podéis ese texto ofuscado, en vez de hacer una cadena, un array de números, podéis pasarlo a otra, a una cadena, que sería una cadena ininteligible, y encriptarla otra vez. Y podéis hacer mil millones. Esto de la encriptación es un mundo de mirar y no acabar. Ah, otra cosita. Que lo digo por la bronca que me echó la IA. En el otro vídeo os contaba que si no tenéis la primera vez la clave en ningún sitio, la clave para iniciarlo todo, podéis guardarla en un archivo dentro de la página web interna de la empresa y demás, y descargarlo y entonces usarlo y tal. Me echo la bronca a la IA porque salvo que, aunque estéis en VPN, salvo que utilices HTTPS, que yo, por cierto, para la VPN, las páginas web, por ejemplo, esta que os he mencionado de la ayuda y tal, eso yo no utilizo HTTPS. Entonces, el famoso curioso, si además de estar descompilando del programa, está snifeando la red, pues esa primera clave encriptada bajaría en texto plano y podrían interceptarla, pero ya es que tienes un traidor entre nosotros. Y muchas paranoias, muchas. ¿Se puede eso solucionar? Sí. No hagáis eso de descargar con wget, sin más, o con curl, sino que hacerlo con SCP, que es un protocolo SSH dentro de la VPN, una vez dadas las confianzas, etcétera, etcétera, etcétera. Es un mundo de hasta el infinito. Y yo no soy ni dueño de, ¿cómo se llama eso? Experto en sistemas, ni soy especialista en seguridad, ni soy un hacker, nada de eso. Yo voy al trabajo de aquel usuario al que ayuda directamente. Creo que para una empresa normal, esto que os he contado, cómo utilizar las encriptaciones, cómo ofuscar las claves y cómo usarlas en la base de datos, que eso ya lo veremos cuando empecemos ya con el nexo en todo su tutiplén, es suficiente para la seguridad de una empresa normal. Eh, nada más. No sé cuánto llevo aquí grabando, pero creo que me paso. Señores, espero que esto del proyecto Nexo, al que le estoy poniendo mucha hilo, os haga algún tipo de tilín y no os duerma, aburra o mate. Aunque sea mentira, poned me gusta en todos los vídeos y eso a mí me sube mucho la moral.